poderoso lo hace, ¿sí? Lo vemos en todos los ámbitos. Hay distintas cuestiones, porque ahora quedó todo un poquito mezclado. Hace poco el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Ejecución Penal, la 24660, que lo que hace es limitar no las excarcelaciones, como decís vos, sino las salidas anticipadas, que vendrían a ser... O la condicional, digamos. Claro, que vendrían a ser o salidas transitorias que el detenido, el preso, en realidad el condenado, puede empezar a acceder a partir de la mitad de la condena, pero en determinadas circunstancias, o la libertad condicional o la libertad asistida. La condicional es a los 2/3 de la condena y la asistida 6 meses antes del cumplimiento de la misma. La excarcelación propiamente dicha es un instituto que es únicamente para el procesado, ¿sí? Y que se puede solicitar en cualquier momento del proceso por distintos motivos. Hay una ley que regula esto, que es la Ley de Prisión Preventiva, que está íntimamente ligado con todo esto, que es la famosa 24390, tuvo varias reformas también, y que dice claramente que el encarcelamiento tiene que ser de carácter extraordinario y debidamente justificado. Es la excepción, bien, pero una cosa no la lo regla. que pasa es lo siguiente. No sé, yo no quiero arriesgar una cifra, pero que entre el 60 y el 80% de los delitos lo cometen reincidentes, no lo discute nadie. Muchos de esos reincidentes están con libertad condicional o anticipada. No lo discute nadie. Con lo cual... No, eso no lo discute nadie. Las estadísticas son siempre yo te digo las que yo conozco. Está bien, dale. A ver, sigamos en la línea. Yo no me guío por las estadísticas de diario, reviso las estadísticas de institutos penales y de la justicia, digo. Lo que pasa es que el problema es más profundo. El Centro de Información Judicial también. Digo, esto no hay ninguna duda. El 90, o sea, yo no quiero decirlo, pero bueno, como el 80% de los delitos está cometido por gente que ya cometió delitos, que no es el primer delito, ¿correcto? Claro. En un altísimo porcentaje de eso gozan de algún beneficio de excarcelación anticipada o de condicional o cosas por el estilo. Evidentemente la cárcel no corrige, esto ya es más viejo que la escarapela. Claro. Entonces, pero no hay otra manera de controlarlo. Sí, mirá, déjame hacer un pequeño repaso acerca de lo que vos dijiste. Más allá de los números, que podemos debatirlo, pero no es importante, lo que sucede es que, por ejemplo, después de la cárcel, el Estado no provee nada a la persona que purgó una condena, ¿sí? No solamente no provee nada, sino que además lo castiga doblemente con el certificado de antecedentes penales, que te impide directamente acceder a cualquier trabajo honesto. A mí me ha pasado con chicos que les di una mano y, por ejemplo, uno en particular, te digo, un caso, le consigo trabajo de repositor en un famoso supermercado y a la semana de trabajar ahí, gente de recursos humanos, entre toda la documentación que le pide para blanquearlo, le pide el certificado de antecedentes penales, ¿sí? Con lo que implicó que automáticamente se quede sin trabajo. Estamos hablando de repositor de un supermercado, ¿está claro? Entonces, independientemente de la fuerza de voluntad que puede tener cada uno en reincidir o no, si el Estado no ayuda, es muy complicado, ¿sí? Porque además, no te olvides que el 90%... ¿Pero cómo es en otra parte del mundo? En otras partes del mundo, mira, donde funciona es en el norte de Europa, porque podemos comparar dos casos de primer mundo. En el norte de Europa no tienen delincuentes. Por eso, compartamos dos casos de primer mundo. Estados Unidos y norte de Europa. Estados Unidos trabaja con antecedentes penales. Por eso, Estados Unidos tiene uno de los más altos índices de prisionalización del mundo. ¿Sí? 780 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Tiene la pena de muerte en la mayoría de sus estados. Cada vez en muchos de sus estados no importa. Tiene penas acumulativas de hasta 1000 años en los casos que no hay pena de muerte. Y sin embargo sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Con altas tasas de delincuencia y con altas tasas de reincidencia. No es del todo cierto. Es muy violento. Es violento, ¿sí? pero no es del todo cierto. Y con mucha reincidencia. Más violento es Brasil.
Bueno, pero más estamos hablando... en México. Bueno, pero estamos hablando en términos genéricos, ¿no? Tanta prisionalización, penas tan duras, incluso la de la muerte, no ha evitado que siga produciéndose el delito. ¿Cuál sería la solución? Y no ha evitado la violencia. Bueno, el norte de Europa, y estamos hablando de muchos países, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia. Tienen poco delito ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Primer punto, igualdad económica entre sus habitantes, ¿sí? Segundo punto, métodos alternativos de resolución de conflictos. O sea, han dejado al sistema penal, como lo dice incluso nuestra propia legislación, de última ratio. ¿Qué significa? De última instancia. Primero intentan restaurar el conflicto de manera pero no que es se modelo puedan para acercar nosotros. las partes. Ellos tienen baja tasa de delito porque ellos no tienen robo y menos pero robo. hace 50 años sí. Ellos lo que tienen es asesinatos, no tienen otra Pero cosa. hace 50 años sí, conozco hubo un cambio cultural muy profundo. Yo hice notas en la cárcel de Holanda, en Dinamarca, yo conozco el tema. Ellos tienen asesinos, no tienen chorros. Es un tema muy diferente. Hay robos también. No, pero es mínimo. No existe el robo a mano armada. No lo tienen prácticamente. Son extranjeros los que roban. ¿Por qué? Por un cambio Nosotros cultural. tenemos un alto porcentaje de delito contra la propiedad y contra las personas. Bueno, es muy complicado ese tema. Es que ahí está la clave, Chiche. Mirá, una de las cosas que yo te estaba diciendo, por ejemplo, el 90% de la gente que está presa por delitos contra la propiedad son de clase baja. Son personas humildes, ya discriminadas desde que nacen, ¿sí? Entonces, la desigualdad, nos guste o no nos guste, es fuente de violencia y fuente de delito. Y estamos en un sistema que reproduce la desigualdad en lugar de generar igualdad. Bien, pero eso cómo lo... A ver, pero culturalmente, políticamente y económicamente. Como me decís y comparto, pero digo, a ver, tenés son como dos sistemas fácticos raros. Por un lado tenés, es cierto, la marginalidad de la pobreza, ¿sí? Y la disolución familiar. Y por el otro lado tenés el delincuente, que si lo tenés en la calle es más peligroso que adentro. No, bueno, depende. Acá tenemos que la solución, a ver, no es la de los políticos, ¿sí? Que buscan la solución inmediata a través de una ley o algo superficial. Acá la solución es integral y nos va a llevar muchos años. Digo, por un lado es la pata cultural. Tenemos que cambiar culturalmente respecto a nuestra forma y nuestra manera de resolver los conflictos, primero y fundamental. Segundo, como te digo, bregar por la igualdad. Necesitamos más igualdad económica porque si no, la violencia se va a seguir reproduciendo siempre. El mientras tanto, que es lo que preocupa tanto, porque obviamente estamos todos los días ante un episodio violento, bueno, el mientras tanto es empezar a separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque tenemos, como te digo, mucha gente que está detenida y estudia y busca una salida laboral distinta y el Estado no se la provee. Entonces tenemos que empezar a ver de que el que es excarcelado, el Estado le pueda dar la oportunidad de trabajar legalmente sin mayores inconvenientes, primero. Segundo, un acompañamiento real. Hoy los patronatos deliberados están destruidos. No existen. No existen, ¿sí? Entonces no hay un acompañamiento ni psicológico ni asistencia social, porque como estábamos hablando, muchos son de hogares humildes y necesitan un acompañamiento de asistencia social y fundamentalmente laboral, vuelvo a lo mismo. Entonces, si no lo hacemos es muy fácil hablar de reincidencia. Pero hay métodos alternativos. Fíjate el Caballo Suárez cómo ha podido acceder a un arresto domiciliario con pulsera electrónica, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que es el Caballo Suárez. Al pibito de la 11-14 no le van a dar, ¿me entendés, Chiche? Entonces, hay mucha desigualdad incluso en el acceso a la justicia. Hay muchos delincuentes con pulsera también, Hay muchos delincuentes. Bueno, hay que también empezar a hablar, digamos... la palabra delincuencia viene de delito, que el delito es una conducta que está tipificada en el Código Penal y no significa que todo delito sea una conducta dañosa, ni toda conducta dañosa sea delito. Entonces también hay que empezar a ver de no producir tanto daño, ¿no? Complicado resolver. Luis, te agradezco mucho la gentileza. Chiche, gracias. No, chicos, el que le sigue, yo no, vos no tenés la culpa, pero estoy en problemas. Si me ayudas un poquito.
Sí, dale. Si tu tintura te dura poco y te deja el pelo reseco simplillo, probá Pharma Color, que es la única tintura de larga duración formulada para el tratamiento